Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el impacto de la pandemia en el PBI y la economía peruana. Integrantes de esta exposición: Grimani Belito Luana y Mauricio Villalba. ¿Qué es el PBI? Pues el PBI es el valor de los bienes y servicios finales durante un periodo de tiempo en un territorio. Existen tres métodos para calcular el PBI: método del gasto, de la producción y el método del ingreso. El PBI, como se aprecia, es igual al consumo privado más gasto público más inversiones más exportaciones netas. ¿Cómo afectó la pandemia a la economía peruana? La economía de Perú cayó un 11,1% en 2020, la tasa más baja en 3 décadas, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En este gráfico vemos que el PBI oscila, cae, sube, cae y se levanta. Vemos que entre el año 1985 y 1990 el PBI tuvo una caída tremenda. Mientras tanto, entre 1990 y 1995 el PBI tuvo una alza muy rápida. La pandemia de la COVID-19 ha afectado de una u otra manera fuertemente al Perú. La informalidad, el hacinamiento en los hogares y las brechas en cobertura y calidad de servicios básicos como agua y saneamiento se encuentran entre las principales causas. Más aún, las precarias condiciones en el sector salud llevaron al gobierno a decretar una de las cuarentenas más severas y prolongadas en la región. PBI en el 2020. En el 2020, la cifra del PBI fue de 179,879 millones de euros, con lo que Perú es la economía número 51 en el ranking de los 196 países de los que publicamos el PBI. El valor absoluto del PBI en Perú cayó 26,343 millones de euros respecto al 2019. En este gráfico vemos la evolución del PBI anual. Por ejemplo, en 1999 vemos que el PBI era de 1,5%. Aquí el PBI representa el 2,7%. Vemos que el PBI tuvo una alza, pero si nos fijamos entre los años 2020 y 2019, en el 2019 el PBI fue de 6,9% y en el año 2020 el PBI fue de menos 14%. Vemos que el PBI tuvo una caída muy grande. La caída del PBI entre enero y noviembre del 2020 en comparación con el mismo periodo del 2019 fue del 12,4%. El Ministerio de Economía y Finanzas estima que la caída del PBI en 2020 será del 12%, pero espera con optimismo una recuperación. Vemos que en el gráfico el PBI está teniendo una alza escalonada, con una pendiente leve, pero vemos que en el 2020 decae. PBI en el 2021. Perú sube al 11,9% la proyección del PBI para 2021, pero baja a 3,4% la del 2022. El Banco Central de Reserva del Perú elevó de 10,7% a 11,9% la proyección del crecimiento de la economía peruana para el 2021, pero corrigió la baja las expectativas para el próximo año, que pasaron de 4,5% a 3,4%. Mediados del 2021. La pandemia de la COVID-19 ha golpeado fuertemente al Perú en la primera mitad del 2021.
El PBI real rebotó fuertemente y creció un 20,9% interanual, volviendo a su nivel anterior a la pandemia. En el siguiente cuadro se muestra cómo el PBI registrará un rebote importante en 2021, impulsado principalmente por un mayor gasto privado. Aquel rebote se da por 3 puntos. En el punto 1 está la reactivación del círculo virtuoso, recuperación de expectativas de los agentes económicos, condiciones financieras favorables. En el punto 2 se da el reinicio de proyectos, principalmente infraestructura como la línea 2, terminales portuarios, etc. Y en el punto 3, implementación de los proyectos especiales de inversión pública y el impulso de obras paralizadas. También el desarrollo de proyectos de inversión APP y obras por impuesto. En la primera mitad de 2021, el PBI real rebotó o se recuperó parcialmente y creció un 20,9% interanual, volviendo a su nivel anterior a la pandemia. Esta recuperación fue impulsada o dada por la flexibilización de las restricciones de movilidad, una ejecución acelerada de las obras públicas y la reanudación de proyectos de inversión privada. Superar desafíos estructurales relacionados con la extendida informalidad, la limitada diversificación económica y la baja calidad de servicios públicos en sectores como salud, educación, agua y saneamiento será un factor crítico para mejorar las perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo. PBI en el 2022. El Banco Central de Reserva del Perú estima que el déficit fiscal siga su tendencia decreciente y se ubique en 4,5% del PBI este año y en 3,4% en 2022. Debido a los mayores ingresos tributarios y la consolidación de los gastos no financieros, en relación a la deuda pública se espera que no exceda el 35% del PBI este año y el siguiente. En el siguiente cuadro vemos cómo la economía peruana o el PBI fue decayendo de una manera muy fuerte. Pero a la vez vemos que tuvo una recuperación rápida, ascendente, con respecto a los otros países. El titular del banco precisó que espera que la economía peruana alcance su nivel previo a la pandemia del coronavirus en el primer trimestre del próximo año, aunque incluso podría hacerlo a finales de 2021 si continúa avanzando a buen ritmo. El subsector minero continúa siendo el principal componente de las exportaciones peruanas y en enero del 2021 representaba el 50% del valor total de las exportaciones del país. Perú, el país polimetálico. El Perú es considerado uno de los países mayores en exportación de América del Sur. El subsector minero continúa siendo el principal componente de las exportaciones peruanas y en enero del 2021 representó el 50% del valor de las totales exportaciones del país. En estas gráficas podemos ver el creciente ascenso de las exportaciones de diferentes metales, siendo el con mayor gamificación la producción del cobre y también de otros metales como la plata, el zinc, el oro, el plomo, el hierro, el molibdeno, estaño y otros minerales. Y podemos observar cómo la economía peruana va obteniendo una creciente ascenso en base a la minería. ¿Qué impacto tuvo la pandemia en el sector minero? La minería ha sido denominada por el gobierno como un sector prioritario y le ha permitido seguir operando durante la cuarentena. Pero el impacto principal que esta tuvo sobre la minería fue la desaceleración de la producción, en particular de la extracción del cobre. Las exportaciones de cobre constituyeron solo el 50% del total de exportaciones mineras.
en el año 2019, mientras que el del oro solo representó el 30%. Muchas empresas mineras detuvieron y restringieron sus operaciones por consideraciones de salud, limitaciones logísticas y resistencias sociales, lo que provocó una fuerte caída en la producción de marzo y abril, como podemos observar en la gráfica. Sin embargo, las empresas reanudaron rápidamente sus operaciones normales y en julio casi el 90% de las empresas habían recuperado la capacidad total. Como podemos observar en la gráfica, en octubre casi la producción de la mayoría de mineras del país habían vuelto a sus niveles previos a la pandemia. Vemos a continuación en esta tabla cómo la variación porcentual de la exportación con destino a China en los años anteriores a la pandemia. En este contexto, una de las industrias más afectadas fue la minería, ya que tuvo una significativa caída, ya pues que China era el principal destino. Casi el 45% de estas exportaciones mineras eran peruanas y el 70% de envíos de cobre eran de Perú también. Como se sabe, China en ese momento había cerrado sus fronteras y las relaciones con esta potencia se habían visto inhibidas por miedo a más contagios. Y como les mencioné al inicio, en esta tabla se puede ver cómo en el año 2015 al 2017 tuvo una aparente crecida en el porcentaje de exportaciones, pero en el año de la pandemia tuvo una gran caída. Producción de metales. La producción del cobre fue del 15,1% menor, mientras que el del oro bajó al 34,7%. Las exportaciones de los minerales se han ido recuperando lentamente desde mayo, luego de la abrupta caída que tuvo en abril del 57% comparada con el mismo mes del año anterior. Las exportaciones aún no han alcanzado los niveles anteriores a la pandemia y las exportaciones de noviembre se volvieron a contraer, lo que sugiere que la recuperación de los ingresos por exportaciones tomará algún tiempo. Sin embargo, los efectos de la pandemia han sido intensos y son visibles en el nivel de las exportaciones y los ingresos fiscales. Además, que con la recuperación de la demanda y los precios internacionales, las exportaciones y las utilidades de las empresas podrían volver a una aparente normalidad también. En esta gráfica circular podemos observar la estructura del valor de las exportaciones del Perú en los meses de enero a octubre, siendo y ocupando el 60% las exportaciones de minerales metálicos. Muchas empresas han anunciado un aumento de las medidas de seguridad sanitaria para los trabajadores y el gobierno ha publicado directrices específicas. Al igual que en otros países mineros, hay informes que en Perú el sector está enfrentando una escasez de insumos necesarios para continuar o reanudar la minería. En los medios de comunicación y entre los expertos hay un debate sobre si el gobierno introducirá políticas para facilitar las actividades de cadena de suministro en la minería. Tenemos el ejemplo de la región sureña de Arequipa, donde el principal proyecto minero es la extracción de cobre de Cerro Verde. Los efectos de la paralización producidos por la pandemia han sido dramáticos, una caída del 98% de las utilidades en el primer semestre del 2020. Esto anuncia ya transferencias significativas bajas para el canon que se estimaba para Arequipa. Aquí podemos ver una de las mineras a tajo abierto en esta región. Bien, mi compañera Luana y yo llegamos a las siguientes conclusiones, que toda esta situación refleja una vez más la fragilidad de un país con gran potencial, pero con un déficit total para elegir a sus autoridades. Nosotros como estudiantes universitarios y toda la juventud que se encuentra ahora estudiando, somos la única oportunidad del país para que mejore porque tiene para dar mucho más y nosotros somos la nueva generación. Gracias.